Bueno, yo pienso que podemos dar inicio, doctor, agradeciéndole a todos la puntualidad. El día de hoy, el objetivo del espacio con el equipo de FDF es trabajar un segundo documento que debemos presentar. ¿Sí? Cuando concertábamos con el equipo de FDF la realización de los documentos, pensamos que no había que saturarlos con toda la información de salida, porque evidentemente eso nos iba a generar mucho estrés. Creo que vamos por muy buen camino con el documento número 1 que trabajamos, que se llama Perfil. Todavía faltan algunos títulos que tendríamos que fortalecer, mejorar la redacción, otros que todavía nos falta avanzar un poquito más, pero en general estamos dentro de los tiempos. Recordarles que esta semana tenemos el cierre de las mejoras en la segunda entrega, ya esta sería la tercera entrega, de acuerdo a las mejoras que se han planteado, a las recomendaciones que se les han dado. Para el día 15, jueves, es la fecha estimada de entrega de la última versión. No sin antes recordarles que hay algunos títulos todavía por desarrollar, ¿sí? Que ya les hemos internamente comentado. Yo voy a tomarme el atrevimiento, doctor, voy a quitarle un momentico acá para, sí, de todas maneras, sí me gustaría mostrarles el avance general de la construcción del documento, para mostrarles que aún hay algunos títulos, por ejemplo, el tema de educación, que está a cargo, digamos, de las líderes de programas, que todavía está por desarrollar. Estás aquí. Ingeniero Carlos, si está proyectando, no se está viendo. Ya estoy proyectando acá. ¿Sí? Yo tengo una convención de colores, principalmente los que dicen sin desarrollo, son los que no hemos desarrollado, ¿sí? Ni en la primera ni en la segunda entrega, y que esperamos puedan presentarse. Por lo menos estos que dicen no se ha entregado en la segunda y no se ha entregado en la primera. Estos son los títulos que en este momento todavía nos hace falta de alguna manera por desarrollar. Hay 23 títulos, algunos tienen que ver con la parte de comités, ¿sí? La parte de infecciones la recibí, no la he mirado, perdónenme que no he actualizado esa parte, y la recibí el día viernes por parte de Sandra. De estas, el reuso está pendiente, la parte de reuso, la parte de esterilización está pendiente, administración de medicamentos, que está la jefe Ingrid Ormaza, está las jefes que manejan pues la parte de administración, hospitalización, cuidado en casa y hospital día, no se ha pasado ese título. La parte de evaluación de adherencia, el doctor Urbano me la mandó el día de ayer, entonces también ya esta habrá que revisarla en más detalle. Los mecanismos para implementación del impacto de la tecnología en el medio ambiente es un título que no se ha entregado, pertenece a gestión de tecnología. Los comités, esta parte ya fue entregada por Linda en un primer avance. Entonces, falta hacer unos ajustes que se entregaban esta semana. Hay unos comités que todavía falta por entregar, mejorar, ¿sí? Esta es la parte de educación, ¿sí? Que está a cargo de la jefe, pero que involucra a todas las líderes de proceso. Ya la parte de hospitalización fue entregado en algunos capítulos, todavía no los he detallado. Y aquí que queda pendiente el tema de la aprobación del plan de contingencia, que de acuerdo a lo que nos comentó María Gabriela, es un tema ya que todavía no se ha o no aplicaría en el caso de nosotros porque no se ha desarrollado. Entonces, estos son los títulos que nos hacen falta de alguna manera por presentar y les pedimos a todos el apoyo para poder cerrar este documento número 1. ¿Sí?
hay una fase de edición, una fase que es la que estamos haciendo o que estoy liderando en este caso, que es ya la parte de ajuste en la redacción, ajuste en los textos, en las gráficas, en la ortografía, y eso pues tiene un detalle y una dedicación bastante ardua en tiempo, pero ya de los 700 páginas, ya por lo menos llevamos el 30% del documento revisado. Entonces, agradecerles, ¿no? Motivarlos para que en este nuevo documento que nos va a explicar el doctor Bernardo, y que a diferencia del primero, involucra a todos y cada uno de las personas que conforman los EAE, teniendo en cuenta que a cada uno se le dará uno o varios estándares que les aplican para su desarrollo. Entonces, ahora sí le doy paso al doctor Bernardo para liderar este espacio. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Carlos. No sé si ya están viendo la presentación. Sí, señor, sí la estamos viendo. Preparación, documento, visita de otorgamiento. Bueno, en primera instancia, agradecerles a todos su participación y su proactividad en el desarrollo de este proyecto. Acreditación es un proyecto que es relativamente complejo y si no fuera así, pues todas las instituciones del país estarían de lleno en ese proceso, pero son muy pocas las llamadas y pocas las elegidas. Entre esas esperamos pues que esté IPS Salud Social y para eso estamos trabajando y tenemos el apoyo y la participación de todos ustedes. Tal vez una de las partes que tiene mayor exigencia es esta parte final, cuando tenemos que construir el documento, tenemos que hacer autoevaluación, tenemos que posteriormente radicar el documento y después vendrá otra fase que son los simulacros. Pero la que genera de pronto mayor tensión, mayor cantidad de estrés, es la de preparación del documento, puesto que tenemos que reunir información, tenemos que reunir indicadores, tenemos que redactarla y a veces uno no está tan acostumbrado a hacer la redacción o a escribir. Eso es un tema que a veces no estamos tan acostumbrados y sobre todo escribir de una manera un poco más técnica para que una persona externa nos pueda evaluar lo que nosotros estamos escribiendo. Como lo decía el ingeniero Carlos, ustedes ya tienen un avance importante en este documento que vamos a radicar de visita de otorgamiento, de solicitud de visita de otorgamiento. Y he tenido la oportunidad de irlo revisando junto con el ingeniero y hemos encontrado, pues sí, que ya estamos nosotros construyendo ese documento ganador y que hay un diferencial muy grande en ese documento que ustedes están escribiendo y es todo lo relacionado con la parte de, es todo lo relacionado con tener la parte de la gestión del riesgo de las poblaciones, que es algo que es muy, muy particular de la IPS Salud Social y que adicionalmente tiene una responsabilidad social y que trabaja por unas comunidades que tienen unos altos niveles de vulnerabilidad en algunos aspectos socioeconómicos, en algunos aspectos socioculturales. Entonces eso es muy rescatable y es muy loable y ahí es donde más nos hemos centrado nosotros en hacer el esfuerzo para que ese documento que vamos a presentar tenga un diferencial y que tenga además la cultura de la IPS Salud Social. Ese documento pues está centrado en el paciente, hemos trabajado los ejes evaluativos, es decir, que se desarrolló muy bien en todo el tema de, pues está desarrollando el tema de humanización, el de seguridad del paciente, el de responsabilidad social. Hemos visto que la redacción en su gran mayoría pues está acorde con lo que lo hemos solicitado, que esté en positivo, que tenga muchos hechos y datos. Ahí nos hemos quedado un poquito cortos y a veces yo le solicito más información. Y lo otro que estamos haciendo es un esfuerzo por mostrar el cierre de ciclos. Recuerden que un ciclo es el PHBA, el planear, el hacer, el verificar y el actuar, y cómo cada vez que nosotros cerramos un círculo somos un poquito mejor en nuestro proceso, mejor en nuestro actuar. Ese documento es el que hemos venido construyendo. Carlos lo decía también, que faltará una parte de revisión de la redacción y ya todo lo que es la diagramación. Es decir, que ese documento que ustedes construyeron y que ya les hemos hecho esas correcciones, tendrá otra corrección adicional ya desde el punto de vista gramatical. Ah, sí, que me faltó la tilde, que me faltó la coma, que esta redacción es mejor iniciarla desde el sujeto y no desde el predicado, o al contrario, es mejor iniciarlo desde el verbo. Bueno, entonces esa parte que también es desgastante, estamos ya en esa parte final con ese documento. Necesitamos entonces, ¿qué? Su colaboración para que por favor antes del 15 nos envíen este documento, perfil para poder cerrar y para poder pasarlo ya a toda la
revisión de estilo, que es eso que se llama la corrección de la coma, la ortografía, la sintaxis. Entonces, esa parte es la que queremos ya ahorita comenzar a cerrar con ese documento de perfil. Está bastante adelantado. Yo creo que ya lo tenemos, como dicen por ahí, de un cacho, pero nos falta ese pesito para poder cerrar el centavo. Entonces necesitamos ahí la colaboración. Estamos un poco colgados en la descripción de los comités, estamos un poquito colgados por ahí en la redacción de algunos capítulos muy específicos, como los mostró Carlos ahorita, pero yo creo que ya estamos muy cerca, muy cerca. Necesitamos superar esa parte para poder pasar a la siguiente, Oh, para poder pasar a la siguiente. y Sí, fíjense que señor. hemos tenido una retroalimentación muy positiva, porque así como de pronto se los decía al principio, el ejercicio de haberlo hecho nosotros mismos, de haberlo recordado, o sea, nos ha permitido apropiar mucha información que sin haberlo hecho no hubiese sido enriquecedor en ese sentido. Muchas personas nos han retroalimentado que ha sido muy valioso y igualmente para el equipo de calidad, para mí, porque nos permite refrescar muchas cosas que de verdad hemos hecho y que es importante traerlo, digamos, a la mente de todos. Sí, y ese documento también nos permite hacer la conceptualización de las ideas y aterrizarlos y articularlos. Entonces, si yo estoy hablando de humanización, digo, uy, sí, yo tengo un direccionamiento estratégico relacionado con la humanización, pero también tengo unas líneas de humanización y esas líneas se aplican a cada uno de los programas y tengo entonces ya unas estrategias para la implementación y tengo elementos que me permiten hacer la medición de cada una de las líneas y finalmente pues hacer la mejora. Entonces, cuando uno hace el ejercicio de escribir, de documentarlo, entonces uno apropia la información y aparte de eso comienza a organizarla de una manera tal que le permite expresarlo de una manera mucho más fácil hacia un externo. Es muy importante tener en cuenta que este documento no es para la institución, o bueno, es en parte para la institución, pero el lector al cual va dirigido este documento es una persona que no conoce la institución, es una persona que no conoce el modelo de salud de la IPS Salud Social, que no conoce cuál es el direccionamiento estratégico de ustedes y no conoce su cultura. Entonces, cuando yo llego con un documento así a una persona que no me conoce, tengo que ser muy explícito y tengo que hacer a veces, bajarme un poquito de nivel y tratar de dejar las cosas que por sencillas o complicadas que parezcan, tienen que ser muy sencillas en la lectura para que ese externo las pueda entender fácilmente. Entonces, yo no puedo ir a hablarle de gestión del riesgo al evaluador sin antes haberle dado un contexto, o no puedo ir a hablarle de las modificaciones de la infraestructura y de las diferentes sedes o del modelo mismo de interacción de las sedes sin haberles dado un concepto de cómo es que lo concibió Salud Social y cómo es que Salud Social viene desarrollando ese modelo. O no le puedo hablar de la responsabilidad social directamente de una línea de responsabilidad social sin haber contado que nosotros estamos inmersos en una población, en una ciudad, en una región de determinadas características. Entonces ahí es cuando a veces nos quedamos un poquito cortos. Hay que contar esa parte. Para ustedes parece obvio, ah, sí, pues estamos en Soledad y estamos calle 17 y tenemos estos programas para la rehabilitación, en Vivir o tenemos el PAT, ¿cierto? Porque es lo del día a día de uno. Pero una persona que viene de afuera, a veces le es complicado tener tener el concepto o visualizar cómo funciona la IPS Salud Social dentro de todo ese modelo tan particular. Entonces, parte del reto y de la fortaleza del documento es estar en poder describir ese modelo, esa cultura, esos procesos de una manera tan sencilla, ¿cierto? Pero explícita, es decir, contándolo para que el evaluador lo pueda entender. En la medida en que el evaluador pueda entender lo que nosotros escribimos, ese evaluador va a querer venir a mirarlo. Ah, porque qué interesante todo lo que ustedes hacen en cada uno de sus programas, qué interesante los indicadores que llevan y mucho más interesante los resultados que han logrado. Entonces, cuando nosotros contamos eso en el documento, el que lo está leyendo dice, qué interesante, yo quiero ir a ver eso, yo quiero ir a comprobar y quiero ir a verificar. Entonces nosotros vamos direccionando la visita hacia dónde es que queremos que nos vengan a calificar. Señora, creo que hay algún micrófono abierto o hay alguna pregunta.
Adelante, Doc, por favor. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Entonces ahí lo importante en la redacción de hacerlo sencillo y contar el contexto en el cual se desarrollan las cosas. Muy bien, en una presentación que tuvimos ya hace un par de meses y que hablamos del documento, decíamos, este documento tiene varias partes. Hay una primera parte que es una solicitud de otorgamiento IPS hospitalaria y ambulatoria, que tiene un formulario y una serie de anexos, que son aproximadamente 18 anexos. Este documento, no se preocupen, que ese ya lo tenemos adelantado con Carlos, o Carlos ya lo tiene bastante adelantado con su equipo, y adicionalmente son una serie de anexos y ya están más o menos desarrollados. La segunda parte es la que estamos construyendo, finalizando de construir la autoevaluación, otorgamiento IPS hospitalaria parte 1, que es el perfil básicamente, es la descripción de la institución. Ese es el que necesitamos terminar de construir de aquí al 15 de julio, ya para mandarlo a la parte final de revisión y ortografía y dibujitos, diagramación. Esa es la parte que queremos terminar. Pero como el proyecto continúa, hay una tercera parte que es en la cual nos queremos concentrar en el día de hoy. Esa tercera parte es la autocalificación, otorgamiento IPS hospitalaria parte 2. Esa es. Y hace referencia básicamente a la autoevaluación. A la autoevaluación. Entonces, ¿cómo encaja el desarrollo de ese documento con la autoevaluación o con las actividades que vienen ahorita enseguida? Aquí me permití entonces traer unos hitos generales del proyecto, como para que tengamos en mente que tenemos que cumplir unas metas de acuerdo a lo que se ha establecido con la alta dirección. Entonces, ¿qué les cuento yo aquí en estos hitos generales del proyecto? Que nosotros hemos venido ejecutando ya a lo largo de estos 3 años largos unos ciclos de mejoramiento. Hacemos autoevaluación, ejecutamos plan de mejora, hacemos retroalimentación, hacemos otra autoevaluación, otro plan de mejora, y así hemos venido ejecutando esos ciclos de mejoramiento. Dijimos, definitivamente hay que hacer la presentación, y para eso se definió que deberíamos tener el documento perfil. Inicialmente la meta estaba para terminarlo en junio. Bueno, nos vamos para el 15 de julio. Entonces ahí tenemos ya un retrasito de 15 días, pero no importa. Luego dijimos, una vez terminado el documento de perfil, iniciamos la preparación del documento de autoevaluación, que es donde nos vamos a concentrar en el día de hoy. Resultado de ese documento, de esa autoevaluación, de ese documento, este va a ser un insumo o un elemento que nos va a permitir que la autoevaluación de agosto sea un poquito más fácil, ¿cierto? En el sentido de que cuando lleguemos a la autoevaluación ya llegamos con algo redactado, con algo ya descrito, lo que nos permite hacer más ágil la autoevaluación. Debemos terminar la autoevaluación y una vez que terminemos la autoevaluación, debemos terminar la redacción de ese documento de autoevaluación. Es decir, comenzamos la redacción de nuestro documento de autoevaluación, ejecutamos la autoevaluación, complementamos lo que nos falta al documento y terminamos la redacción del documento. Como en la otra parte del documento, la solicitud, el perfil ya está terminado, nos concentramos en terminar la revisión de este documento de autoevaluación y nuestra meta es hacer la radicación de ese documento en agosto. Esos son nuestros hitos grandes. Claro, ya estamos a mediados de julio y agosto, bueno, viene que vuela. Entonces, esos son los hitos y ese son el reto, o ese es el reto grande. No sé si estamos de acuerdo con las fechas, ingeniero Carlos. Sí, señor, tal cual. Así ha venido retroalimentando y todos tenemos las metas claras. Perfecto. Agosto se nos acaba el 30 de agosto, pero la idea es poder tener el documento un poquito antes, porque como lo comentaba el ingeniero Carlos, para poder radicar el documento, pues necesitamos imprimirlo. Y es un documento de aproximadamente 1.200, 1.400 hojas. Es decir, que eso no se imprimen en un día. Nos gastamos en la impresión por lo menos unos 3 o 4 días. Y antes de la impresión, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues hacer la corrección de estilo y la diagramación. Nos gastamos por lo menos unos 8 a 10 días ahí. Es decir, que nosotros, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de redacción por parte del equipo, lo ideal sería tener a más tardar este documento redactado en la primera semana de agosto. Entonces, ojo con las fechas porque es muy importante. Muy bien. ¿En qué vamos en la primera parte? Bueno, el ingeniero Carlos ya les comentó que tienen un cuadro de seguimiento, que hay algunas secciones que están en desarrollo, otras que están todavía con observaciones. Esperamos que en esta semana eso se dé.
Muy bien. Eso era un... Se entró esa diapositiva ahí, pero el ingeniero Carlos ya la había explicado. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Comenzar la redacción del documento de autoevaluación. Ese es el formato que nos llamamos desde el punto de vista técnico el 048, autoevaluación. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a redactar las fortalezas por cada estándar. Son 160 estándares, es decir, que necesitamos hacer la redacción de 160 estándares, cada uno con sus fortalezas. Y de cada estándar que nosotros redactamos, vamos a tener que redactar no solamente las fortalezas, sino que necesitamos redactar los soportes de las fortalezas, la oportunidad de mejora y una nota del estándar. Noten que aquí en la diapositiva yo puse en azulito la oportunidad de mejora y la nota del estándar. Es decir, que esas dos que están en azulito todavía no las vamos a abordar. Las vamos a abordar después de la autoevaluación, cuando identifiquemos la oportunidad de mejora que nos haga falta y obtengamos la nota de cada uno de los estándares. Así es, Doc. Para reforzar esa parte y que lo tengamos claro es, eh, digamos, este informe que hay que presentar y que nos va a explicar el Doc, vamos a comenzar a adelantar lo que son las fortalezas, ¿sí? Todos los soportes que tengamos, obviamente hay unas reglas de redacción, no es como lo hicimos, como lo hemos hecho en las últimas autoevaluaciones, que es colocar viñetas y no, hay una redacción, hay un orden, que es el que nos va a explicar. Y como vamos a hacer la autoevaluación de ajuste ahora en agosto, la primera semana de agosto, la idea es que a partir de ahí se genere la oportunidad de mejora del estándar y es el que vamos a complementar en la redacción de este documento. Entonces, nos concentraremos el día de hoy en cómo redactar esas fortalezas. Perfecto. Sí, señor. Así es. Entonces, fortalezas y pues cada vez que uno redacta una fortaleza, pues debe tener algún tipo de soporte. ¿Cómo redactar la fortaleza de cada estándar? La mejor forma de redactar el estándar y su fortaleza es buscando qué tenemos nosotros en el enfoque, la implementación, los resultados y en la mejora. Para poder decir, sí, es una fortaleza. Recordemos que fortaleza es todo lo que nos permite darle cumplimiento al requerimiento del estándar. Y la oportunidad de mejora, pues será lo que nos falta. Fortaleza, lo que tenemos nosotros para darle cumplimiento al requerimiento del estándar. Recordemos igualmente que el estándar se desarrolla en el enfoque, que hace referencia al direccionamiento, al proceso, al procedimiento, hace referencia a la implementación de cómo yo ese enfoque lo llevo a la realidad, cómo lo implemento y finalmente los resultados. Y podemos nosotros resaltar entonces la mejora lograda en cada uno de los estándares. Recordemos, por ejemplo, entonces el estándar número 1 que está relacionado con la Declaración de Derechos y Deberes. Dice el estándar más o menos, a grosso modo, la institución cuenta con una declaración de derechos y deberes y esta declaración de derechos y deberes está alineada con el direccionamiento estratégico. Entonces uno diría, ah, bueno, entonces voy a redactar la fortaleza desde el enfoque. Entonces yo ¿qué digo? Voy a referir en primer lugar los elementos del direccionamiento que están relacionados con lo solicitado con el estándar. ¿Qué nos pide el estándar? La declaración de derechos y deberes. Entonces uno dice, ah, ¿qué tenemos nosotros en el direccionamiento estratégico relacionado con derechos y deberes? Entonces yo diré, ah, IPS Salud Social desde el direccionamiento estratégico, pues tiene unos principios y unos valores, ¿cierto? Que están relacionados con los derechos y los deberes de los pacientes. Entonces tiene unos principios que hablan, unos valores que hablan en relación a la humanización, en relación al respeto, en relación a la humanización. Esos ya son elementos claves desde el direccionamiento que me permiten decir, si yo estoy comprometido con el respeto, con las otras personas, con la solidaridad, entonces estos elementos me permiten tener claro que la institución, en esencia, ya comienza desde ese direccionamiento a respetar los derechos y deberes. Pero adicionalmente decimos, ah, sí, entonces nosotros tenemos unos principios, unos valores, tenemos una carta de declaración de derechos y deberes, ¿cierto? Y adicionalmente tenemos una política de humanización que me habla que la política de humanización tiene, o en primer lugar, como referencia, los derechos y los deberes de los pacientes. Es decir, yo no puedo hablar de humanización y respeto de los derechos de los pacientes si no tengo esa política y no tengo un programa de humanización y no tengo una línea. Y finalmente, podré decir
algunos procesos y procedimientos instructivos, y en este caso el manual la Carta de Derechos y Deberes que ha sido trabajada. Entonces, muy seguramente, yo comenzaré desde el punto de vista descriptivo a decir, la organización tiene un direccionamiento estratégico que está alineado al respeto de los derechos y deberes de los pacientes. ¿Por qué? Porque me permite entonces hablar de la humanización, me permite hablar del respeto por el otro, me invita también a respetar y a escuchar a las otras personas. Eso desde el direccionamiento. A partir del direccionamiento estratégico se ha definido una política de humanización, y en esa política de humanización reiteramos los derechos y deberes, pero hay una línea específica del programa de derechos y deberes, perdón, del programa de humanización que me habla de derechos y deberes. Resultado de ese direccionamiento estratégico, de esa política de humanización, de ese programa de humanización, hemos nosotros construido la Carta de Derechos y Deberes. Esa Carta de Derechos y Deberes, yo me acuerdo que se ha revisado más de 3 veces o 4 veces, y en el cual involucramos los derechos y deberes de los pacientes, no solamente el pacientico normal, sino el paciente en condiciones de discapacidad, ¿cierto? Porque manejamos pacientes en condiciones de discapacidad. Entonces, esos derechos y deberes y esa carta de manera específica la tenemos. La última versión de esa carta de derechos y deberes la generamos, me imagino que fue en el año 2019, y se hizo la actualización mediante un acto administrativo y bueno, y tenemos la carta. Fíjense entonces cómo nosotros en el enfoque ya hemos contado una serie de fortalezas desde el direccionamiento hasta que se definió la Carta de los Derechos y Deberes. Y habrá que mostrar la Carta de los Derechos y Deberes. La carta que se definió es la siguiente. Tiene 10 derechos, 10 deberes, o tiene 10 y 12 derechos, no me acuerdo exactamente cuántos tiene la Carta de Salud, de la IPS Salud Social, pero tiene tantos derechos y tiene tantos deberes. Esta carta la hemos diagramado así y traemos una imagen o una foto de la Declaración de los Derechos y Deberes. Y ahí ya podemos decir... Linda tiene levantada la mano. ¿Esperamos, Linda, que lo termine o tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver con esto. Adelante. Perfecto, Linda. Adelante. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Bien, Linda, muchas gracias. ¿Cómo vamos? Ay, me alegro mucho. Muy bien, doctor. Quería preguntarte, tú estuviste con nosotros en los ejercicios de autoevaluación de este año y no sé si recuerdas que hicimos unas diapositivas tratando de Sí. ir diciendo, ¿eso nos sirve un poquito? Claro, claro que nos sirve. Ok. Claro, porque ahí ya tenemos imágenes y ahí ya tenemos un redactado preliminar. Hay que complementarlas, ya hay que darle hilo. Meterle carnecita, como dices tú. Sí, porque esto es redactado, esto es descriptivo. Así como decía Carlos, no podemos nosotros decir fortaleza, direccionamiento estratégico, fortaleza, principios y valores, fortaleza, política de humanización. No, hay que decir, en el direccionamiento estratégico construido en tal año, hay unos principios y valores relacionados con la humanización y con los derechos de los pacientes, ¿cierto? Que hablan de lo siguiente. Posteriormente se construyó la política de humanización, o se actualizó la política de humanización, y de esa política de humanización resaltamos que, ¿cierto? Tenemos el programa, tenemos la línea, y hay una línea que vela específicamente por esos derechos y deberes de los pacientes. Adicionalmente, resultado de eso, ahora sí, tenemos la Declaración de los Derechos y Deberes, que es la siguiente. En las diapositivas, yo me acuerdo, en esas diapositivas nosotros traíamos unas ideas sueltas y traíamos de pronto una imagen de la Declaración de Derechos y Deberes. Esa imagen pues nos va a servir, esas ideas sueltas hay que, como diría el doctor Carlos Manrique, hilvanarlas, hay que articularlas, hay que darles contexto dentro del desarrollo de la idea, para que no se suene telegrafiado y una serie de viñetas con fortaleza. No, hay que darle sentido y hay que irlas dándole esa redacción para que sea descriptivo. Esto es un elemento narrativo. Hay que echar el cuento. Hay que contar el cuento. Gracias, doctor. A usted, Linda. Sí, ese es un insumo importante. Entonces, ojalá para la siguiente autoevaluación lo complementemos con lo que estamos hablando y ya llegue un poquito más, con más carnecita, más redactado. Muy bien, si ya tenemos la Declaración de Derechos y Deberes, y la tenemos nosotros diagramadita y la tenemos redactada y tenemos el acto oficial en el cual se aprobó y lo tenemos relacionado con el programa de humanización y con ese direccionamiento estratégico, ahora hay que contar cómo se implementan los derechos y deberes de los pacientes, porque no basta con tener la carta, hay que implementarla. Entonces, dentro de esa implementación,
habrá que hablar de las estructuras que le dan soporte a la implementación del estándar. Y aquí yo digo, hagan referencia al líder, a los comités o a los equipos. En el caso de los derechos y deberes, pues ustedes dirán, ah, sí, nosotros tenemos unos líderes responsables por parte de atención al usuario para ayudar al despliegue y la apropiación de los derechos y deberes. Ese líder, en este caso, pues estará en cabeza de atención al usuario. Pero adicionalmente tenemos un comité de humanización que también está velando por los derechos y deberes de los pacientes. Pero también tenemos un comité de ética hospitalaria en el cual, con participación de los usuarios, en ese comité de ética hospitalaria, con participación de los usuarios, se vela por la apropiación y el despliegue y la implementación. Y no solamente tenemos eso, tenemos otros equipos, el equipo de humanización que está pendiente de la implementación de los derechos y deberes, y hay unos equipos que nos ayudan con la divulgación de los derechos y deberes. Entonces ahí contamos, sí, para darle soporte, porque no solamente basta la carta, sino hay que mirar cómo es que nosotros, quién y cómo hace esa estructura para darle soporte a los derechos y lo describimos. Posteriormente hay que decir cómo nosotros llevamos ese tema a nuestros procesos. Entonces decimos, bueno, los derechos y deberes en lo hospitalario toma una relevancia importante porque en lo hospitalario tenemos nosotros pacientes en condición de discapacidad, pacientes crónicos que tienen alguna serie de limitaciones cognitivas y pacientes crónicos también con limitaciones de movilidad. Bueno, entonces en lo hospitalario los derechos y deberes tienen unas connotaciones especiales y adicionalmente tenemos pacientes a veces en la parte final de vida o en pacientes que requieren o pueden ser objeto de unos derechos especiales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de limitación de esfuerzos. Entonces, esos derechos ya particulares que se han contemplado y que aplican en lo hospitalario, deberíamos nosotros poder decir. Y en lo ambulatorio también hay particularidades. Entonces, si nos vamos nosotros al programa de atención domiciliaria, los derechos y deberes juegan de una manera un poquito diferente a lo que es en consulta externa, porque en derechos y deberes del paciente en lo domiciliario, pues muy seguramente la responsabilidad del paciente y de familia juegan un papel más preponderante que en la consulta externa normalita, porque necesitamos articularlo y que se corresponsabilicen también del tratamiento. Pero también tenemos nosotros elementos de derechos en lo ambulatorio que son muy importantes. Entonces el soporte y el seguimiento, bueno. Y si hablamos de la parte de apoyo diagnóstico, habrá otros elementos claves de estos derechos y deberes. La confidencialidad de los resultados. Entonces, los elementos propios del manejo de las interpretaciones y de la entrega de resultados. Entonces, fíjense que hay particularidades de ese estándar que aplican según el proceso. Si estuviéramos nosotros hablando de seguridad del paciente, algo parecido nos habría pasado, porque vendríamos nosotros diciendo, sí, la institución está comprometida con la seguridad del paciente desde el direccionamiento estratégico y en su modelo CEOS tiene una S de seguridad del paciente, tenemos una política de seguridad, un programa de seguridad, tenemos unos instructivos, unos manuales relacionados con seguridad del paciente, tenemos un líder de seguridad, un equipo de seguridad, un comité de seguridad. Y en lo particular que estábamos describiendo, tendremos algunas particularidades del proceso de seguridad del paciente en lo hospitalario, ambulatorio, en cada uno de los procesos. Muy bien. En la implementación, entonces, hay que describir quién es el responsable, quién es el líder, cómo le damos soporte y estructura a lo que nos pide el estándar. Y posteriormente, decir cómo es que nosotros hacemos actividades de inducción y capacitación. No basta con decir, sí, nosotros capacitamos a la gente en derechos y deberes. No, pues habrá que decir, los derechos y deberes hacen parte del programa de capacitación y de inducción y todas las personas que ingresan a la institución de una u otra forma han sido capacitadas en los derechos y deberes de los pacientes. Del total de personas que ingresaron en el último periodo, 100, 200, 300 personas, el 80%, el 90% o el 100% recibió capacitación e inducción en sus derechos y deberes. Pero no solamente eso, hemos también hecho evaluación de los derechos y deberes para ver la apropiación de los derechos y deberes por parte del cliente interno y le hemos hecho evaluación y los resultados son tantos. Pero adicionalmente, estrategias de comunicación usadas para su despliegue, nosotros utilizamos las social media y entonces les estamos recordando los derechos y deberes
a los pacientes y al cliente interno a través del WhatsApp, a través de las carteleras, a través de los televisores, a través de, bueno, entonces los medios de comunicación que tengamos nosotros para hacer el despliegue de esa información. Y habrá que ojalá mostrar un ejemplo. Ah, sí, entonces mire que están desde atención al usuario y haciendo intervención en la sala y contando los derechos y deberes de los pacientes y traemos una foto. Decimos en el programa Vivir, cada vez que tenemos un grupo grande o importante o cada vez que ingresa un grupo de pacientes a su parte de terapia, le hacemos capacitación en derechos y deberes y tenemos un rotafolio, tenemos un televisor con la información y aquí está la persona dando la información y traemos una fotico. Una foto vale más que 1000 palabras, entonces nos ayuda mucho reforzar los temas con las imágenes. Cuando traigan una imagen, eso sí hay que contar qué es lo que queremos mostrar, porque a veces me meten la imagen, están hablando, sí, derechos y deberes, y meten una imagen de una persona dando una capacitación, pero no me dicen, en la imagen siguiente nosotros estamos realizando un ejercicio de capacitación y de brindar información sobre los derechos y deberes. Está la persona de atención al usuario y tenemos el grupo de pacientes. Habrá que contarlo, porque es que la sola imagen por sí sola no nos dice qué es lo que nos quiere mostrar, entonces habrá que hacer ese refuerzo. Después de que nosotros hemos hablado de cómo implementamos o qué hemos hecho para implementar el logro o ese estándar y mostrar las fortalezas en ese enfoque y en esa implementación, tendremos que mostrar los resultados. Y los resultados básicamente son los indicadores. Entonces, aquí donde traemos esos indicadores que en las presentaciones pasadas ustedes ya habían avanzado, pero que muy seguramente habrá que complementar. Entonces tenemos indicadores que están relacionados con coberturas de capacitación e inducción. Así, ¿cuántas personas se capacitaron en este caso sobre derechos y deberes? ¿Cuántos clientes internos? ¿Cuántas personas del proceso de hospitalización fueron capacitadas? Entonces, bueno, entonces ahí tendremos un indicador de cobertura. Pero también muy seguramente tendremos otros indicadores ya relacionados con la gestión. En este caso uno diría, bueno, con derechos y deberes, pues yo quiero saber qué tantas quejas tengo sobre la aplicación de los derechos y deberes. La gente se me queja de que no le doy información y uno de los derechos es a tener información. Entonces, pues muy seguramente estamos vulnerando ese derecho. Entonces, a mí me gustaría saber, conocer cuántas quejas o qué porcentaje de las quejas que se ponen en la institución están relacionadas con la vulneración de derechos. Bueno, entonces en la práctica siguiente yo le muestro el indicador de PQRs o el indicador de quejas relacionadas con el derecho a la información. En este indicador que lo estamos tomando desde hace 2 o 3 años, podemos ver la tendencia a que cada vez tenemos más quejas, ¿no? O cada vez tenemos menos quejas relacionado con información. Sobre todo vemos un descenso importante a partir del mes de junio, porque en el mes de junio se hizo una campaña de sensibilización y se hizo una recapacitación y se vio el impacto y por lo tanto disminuye el indicador de PQRs relacionado con información. Esa es la idea. Entonces traemos el indicador y contamos qué es lo que queremos mostrar del indicador. Hay que contar si va mejorando o va empeorando y por qué, ¿cierto? Sí, se hizo la capacitación, se hizo la inducción y muy bien. A partir de ahí, el indicador comenzó a tener un mejor desempeño. Y finalmente, si queremos resaltar una mejora ya, decir, sí, adicionalmente entonces la Declaración de Derechos y Deberes sufrió una modificación y la adaptamos para tiempos del COVID, porque en el COVID se veía que de pronto teníamos riesgo de vulnerar algunos derechos del paciente, como por ejemplo que el paciente fuera estigmatizado o que el paciente fuera discriminado o que le faltara más información, por lo cual se hizo una capacitación especial de sensibilización para este tema o otro tema. Y ahí resaltamos un elemento que nosotros queremos que el evaluador venga y vea y lo verifique para que diga, uy, sí, qué original la institución, qué buena la institución, porque logró no solamente tener el desarrollo de la Declaración de Derechos y Deberes, sino hacerla y la desarrolló de manera particular en uno u otro proceso. Entonces, fíjense que ahí nosotros buscamos fortalezas en el enfoque, fortalezas en la implementación y fortalezas en el resultado. Y finalmente, resaltamos lo que hemos mejorado del estándar. Muy bien, yo quiero saber si hay preguntas hasta ahí.
Por favor, me cuentan si hay alguna pregunta. Cuando levantan la mano, no sé si el ingeniero Carlos me ayuda, si hay alguien con la mano levantada que tenga alguna duda o alguna inquietud o alguna sugerencia o comentario. A ver, En gestión humana no, doctor. muy Muy bien. bien. En el equipo, vamos a preguntar por equipos. El equipo de PACAS, doctora Jessica, equipo de PACAS, doctora Beatriz. No, estamos entendiendo, Bernardo, es que Bernardo es muy claro en sus explicaciones. Ah, Entonces bueno, vamos entendiendo. muy bien, Estamos entendiendo muy bien. muy bien. Muy bien explicado. Para el equipo de talento humano ya, de información, Yesid, Arnaldo, ¿tienen alguna pregunta? No, todo claro de momento, gracias. Muy bien. El equipo de ambiente físico, María Gabriela, Sharon, Mari Puertas. Todo claro, Doc. Acá estamos atentos con el doctor Urbano. Muy Muy bien. bien. El equipo de tecnología, Rogelio, Efellina. Bueno, despeja uno ciertas dudas con el tema de la redacción en el enfoque y en el tema de indicadores, pero no, todo claro. Muy bien. Finalmente tenemos al equipo ¿de qué? De mejoramiento. A ver, Sandra, María Alejandra, Linda, ¿tenemos preguntas? Oye, no, ya yo hice la pregunta, quedó claro, gracias. Perfecto. Claro, Muy bien, y me preguntan, uy, eso hay que hacerlo por cada estándar. Sí, hay que hacer una redacción por cada estándar. Yo sí quería como comentar dos. Sí, señor. Digamos que a diferencia, bueno, más que una pregunta es como una recomendación. A diferencia del documento de perfil, fíjense que el enfoque del documento perfil, nosotros le metimos un poquito de historia, un poquito de contar toda esa evolución que se ha tenido en el tiempo en cada uno de los títulos del documento. Sí valdría la pena como hacer la aclaración acá, de que acá lo que vamos es a referir lo que hemos hecho en el proceso de autoevaluación, no propiamente en el histórico de la empresa, que ya no estamos contando esa historia, sino lo que ha surgido con el proceso de autoevaluación. Y aquí inició en el año 2017, fue el primero, y a partir de ahí se han generado unas mejoras de esos últimos procesos de autoevaluación. Entonces, en esta parte principalmente es contar lo que ha sido producto de las autoevaluaciones. Aquí ya no vamos a tener toda la historia de la empresa, ¿sí? Entonces sí es importante diferenciar la redacción en ese sentido. O sea, cómo comenzó en el año 2017 y arrancamos un proceso de mejoramiento a partir de ahí y que ha venido construyéndose de las autoevaluaciones. Aquí ya no vamos a referirnos de todo, sino lo que ha sido producto de las autoevaluaciones. De acuerdo. Como para tener esa claridad y esa diferencia. Muy bien. Sí, señor. ¿Cómo se debería ver entonces en la redacción? Aquí traje algo muy resumido, pero algo para mostrar. Perdóneme, qué pena interrumpirlo. Es muy importante, antes que el don nos dé esa aclaración, entender, digamos, que no partimos de cero. O sea, no estamos hablando de que la autoevaluación fue esta última, sino que la idea es poder verificar o hacer una revisión de los procesos de autoevaluación previa. O sea, ¿qué surgió allí? Obviamente en la última autoevaluación la idea es que se haya consolidado y de alguna manera se haya traído todo ese histórico, pero sí es importante verificar en las autoevaluaciones anteriores que se ha desarrollado. Entonces, como también para tener lluvia de ideas que nos ayuden a mejorar la redacción. De acuerdo. Muy bien. Siempre me dicen, ¿y no tienen un ejemplo de la redacción de otra institución? Y yo les digo, no podemos mostrar, no mostramos nada de otra institución. Aquí traigo una adaptación de varias instituciones. Entonces uno dice, ah, bueno,
Entonces aquí tenemos el estándar número 1. En ese estándar número 1 comenzaron a hablar del enfoque. En esa parte del enfoque comenzaron a redactar cómo fue la creación de la declaración o de la Carta O de pudiera Derechos y colocarle Deberes. modo presentación para que le veamos mejor. ¿Un poquito más? Un poquito más. Uy, se ve muy borroso. Sí, es parte de la idea porque es que no podemos nosotros por la confidencialidad mostrar documentos de otra institución. Es simplemente como para tener un poquito la referencia a que esto es descriptivo, es narrativo. Si ven que no es una serie de viñetas con listas de ideas, no. Es una narración que arranca diciendo cómo comienza el enfoque, ¿cierto? Cómo se desarrolló ese enfoque desde el direccionamiento estratégico y cómo se llegó a la construcción de la Carta de Derechos y Deberes. Posteriormente que se tenía la Carta de Derechos y Deberes, cómo se desarrollan estrategias para la implementación. Entonces, sí, tenemos la fotico de la Carta de Derechos y Deberes, ¿cierto? Y posteriormente vamos a ampliar cómo se hace el despliegue y la apropiación de dicha Carta de Derechos y Deberes. Y aquí, entonces, aquí quité varias piezas porque tenían nombres. Entonces nos dicen, sí, tenemos una matriz de la pieza de comunicaciones, en comunicaciones, qué fue lo que se hizo y finalmente cómo se logró la cobertura del despliegue de esa información y traen un cuadro con unos indicadores de 2 años en el cual nos comparan cómo fue la inducción y la capacitación. Posteriormente describen más del proceso de implementación y ya en la parte de resultados comienzan a traer un cuadro o traen un cuadro relacionado con derechos y deberes vulnerados. Posteriormente amplían algo de esa vulneración de derechos y deberes y traen otro cuadro con indicadores sobre el comportamiento de algunos derechos y deberes particulares. Y ya entran ya a posteriormente a hacer la descripción de los soportes de las fortalezas. Lo que yo quiero resaltar de este elemento que traigo aquí, este ejemplo, es que debe quedar redactado, no es una lista. Debe quedar redactado con un hilo en la conducción en positivo, ganador, que muestre lo que hemos hecho nosotros como institución, lo que hemos venido desarrollando y como lo decía el ingeniero Carlos, a partir del resultado de las autoevaluaciones, cómo cada vez hemos venido mejorando y que tenemos entonces fortalezas en ese enfoque, fortalezas en la implementación, que lo veíamos aquí, porque ya me hablan de la inducción y la capacitación, y unas fortalezas en los resultados a partir de indicadores. En este caso aquí no me redactaron no resaltaron una mejora, pero si la institución o si lo consideramos y vemos que tenemos una fortaleza grande del mejoramiento, la podemos traer ahí, del mejoramiento. Entonces, narrativo, descriptivo, hilado, ¿cierto? Las ideas tengan un orden, que podamos darle contexto a las imágenes y que resaltemos qué es lo que queremos traer de la imagen. Sí, yo quiero resaltar aquí las coberturas o las inducciones, quiero resaltar aquí el dato de cuántas PQR se presentaron de acuerdo a cada uno de los derechos y quiero resaltar aquí cómo lo viene percibiendo el usuario si es la encuesta de satisfacción. Fíjense que en la redacción de este estándar de derechos y deberes, nos gastamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 páginas. 6 páginas. Es decir, que yo no concibo que ustedes me redacten una fortaleza de un estándar en menos de una página, porque con todo lo que tienen que contar, todo lo que tienen desde el direccionamiento estratégico en el enfoque, todo lo que han hecho ustedes para lograr la implementación en cada uno de los procesos. Y en los procesos estamos hablando hospitalización, domiciliario, la parte de cada uno de los programas. Entonces, ahí hay elementos que contar. Y en resultados, que ustedes ya tienen muchos indicadores, entonces habrá que traer un par de indicadores y finalmente resaltar la mejora. O sea, yo no consigo que ustedes me redacten una fortaleza en menos de 2 páginas. Es como un referente. Tampoco espero que me traigan la redacción de la fortaleza de un estándar en 50 hojas, tampoco sería la idea, tampoco. Pero sí, entre 2 y 5 hojitas es lo ideal para cada uno de los estándares. Si son 160 estándares y tenemos 5 hojas por cada estándar, ahí ya tenemos nosotros alrededor de casi 800 páginas. Entonces tampoco nos vamos a llevar hasta 20, 30 páginas, pero sí una buena descripción que sin atafagar al lector
le dé una idea real de cómo es ese direccionamiento en la institución, de cómo es esa implementación y de cómo son esos resultados. Ese punto es importante, Doc. Ya nos ha dicho dos tips muy importantes. Más allá de la redacción es el hilo conductor, o sea, porque no es copiar y pegar, ¿sí? Sino darle un texto agradable a la hora de escribir, que tenga una coherencia entre los párrafos y que lleve esa secuencia de enfoque, implementación y resultados. Y lo segundo es mínimo 5 hojas, o se esperaría que con un rango aceptable, 4 o 5 hojas, para que pueda verse el desarrollo de cada uno de estos elementos. El doctor Urbano y Maripueta tienen la mano levantada. Muy bien. Doctor Urbano. Un saludo especial para usted, un abrazo. Igualmente, doctor Urbano. Bueno, aquí juicioso, aprendiendo. Qué bueno, No, qué bueno. que tomando atenta nota de su enseñanza, bien es cierto cuando nos explica que para redactar el estándar y el enfoque como tal, a veces sería importante, no sé, usted me comentará, cuando usted nos dice que se soporta, ¿verdad? El estándar con un proceso, una política, un procedimiento, una guía, un documento, ¿verdad? Sí, señor. En ese orden de ideas, esos siempre tienen una metodología para su despliegue. Nosotros y con Carlos siempre la idea es cuenta con un proceso o algo automáticamente y tener la evidencia totalmente estandarizada, documentada. En ese orden de ideas, como el enfoque, dices, se refiere a las directrices, a los procesos y a la metodología. En esa redacción, uno, por ser la metodología, por ser el proceso transversal de mejoramiento continuo, el que te da todo el ciclo PHA, uno ahí en esa redacción puede dejar claro que cuenta con, aparte de ese proceso, con la metodología X. Sí, sí. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Digamos el estándar, no sé, algo de auditoría, que tiene algo de metodología. Veamos, hay un estándar relacionado con... 52, estándar 52. El 52. Vamos a buscarlo aquí y lo proyectamos. Por aquí yo tengo el 52, 55. Más o menos. Creo que automáticamente uno evidencia la disciplina, ¿no? Desde ahí, la sistematicidad del despliegue, Sí. siendo que cuenta con la metodología, ¿verdad? Por ejemplo, el 52 dice, ese es más de promoción y prevención de la enfermedad. O 51, Doc. 51. La organización cuenta que es el ingreso. Ya más o menos tenía esto. No, es el 48, 48. No, mentira, Ah, sí. Quejas, es de quejas. El 47. 47, por ahí. La organización garantiza... 46 y 47 son los del sistema informático. 46 y 47. Ajá, Veamos, Leo. aquí tengo el 47, que dice, la organización garantiza que revisa el plan individual de atención y sus resultados, tomando como base la historia clínica y los registros asistenciales de una forma sistemática y periódica. Lo cual permite calificar la efectividad, la seguridad, la oportunidad y la validez de la atención a través de la información consignada y ajustar y mejorar los procesos. La organización cuenta con un sistema periódico de evaluación interna de una muestra de historias clínicas. Se cuenta con un mecanismo para retroalimentar y se cuenta con mecanismos para evaluar la adherencia al tratamiento también de patologías crónicas. Entonces, si nosotros nos vamos a la redacción de ese estándar, siguiendo nuestra metodología sugerida, podemos decir lo siguiente. En el enfoque, ¿tendremos algún direccionamiento o relación con lo solicitado con el estándar? Sí, entonces nosotros decimos, la organización tiene unas políticas relacionadas con la calidad de la información, ¿cierto? Para que la información que se analiza en la institución sea veraz. Entonces tenemos una política de calidad de la información y en los estándares de gerencia de la información, velamos porque la información sea confiable, veraz y oportuna. Adicionalmente,
Tenemos un manual de diligenciamiento de la historia clínica, en el cual nos dice que la información debe ser registrada de manera oportuna, debe ser registrada de una manera confiable y debe ser veraz, ¿cierto? Ese manual de historia clínica está en su versión tal y aplica tanto para los registros manuales como para los registros sistematizados. Adicionalmente de ese manual de historia clínica tenemos o se han desarrollado una serie de instrumentos que nos permiten poder calificar la calidad de la historia clínica. Y adicionalmente, para poder calificar la calidad de la historia clínica, tenemos una metodología. Esa metodología para la calificación de la historia clínica nos dice lo siguiente. Teníamos 13 criterios para evaluar, ahora se actualizaron y tenemos 12 criterios específicos para evaluar la calidad de la historia clínica. Esos criterios son la oportunidad, el diligenciamiento, el uso del sigla, los 12 que ustedes me mostraron en alguna oportunidad. Esos 12 criterios, para poderlos calificar, los llevamos a una matriz de Excel, ¿cierto? Donde tenemos cada uno de los criterios. La metodología también hace referencia a que debemos tener un muestreo de historias clínicas. Hacemos un muestreo aleatorio, aplicamos una fórmula muestral con un tanto de confianza, un tanto de intervalo de seguridad, bueno, confianza y seguridad, lo cual nos lleva a que mensualmente tenemos que evaluar tantas historias clínicas, ¿sí? Y ahí ya tenemos nosotros nuestro enfoque. En la implementación podemos hacer referencia, tenemos un responsable, un líder responsable para la calificación de la auditoría de las historias clínicas, está en cabeza del auditor médico, el doctor Urbano, ¿cierto? Pero también tenemos el respaldo del Comité de Historias Clínicas que ha aprobado el instrumento y ha aprobado la metodología y hace seguimiento a los informes de la evaluación de la historia clínica. También para la implementación del adecuado diligenciamiento de la historia clínica, ¿qué hacemos? Capacitación, hacemos inducción a todos los personal asistencial, hacemos esa capacitación, esa inducción y tenemos estrategias utilizadas para poder redactar, perdón, aquí me perdí, y tenemos esas otros canales o medios de comunicación que nos permiten recordarle al Esto médico. ya es implementación, ¿no? Sí, estamos en implementación, ¿cierto? Y también el sistema de información nos permite pues hacer el registro magnético, bueno, y no sé si tendrá algunas alarmas para cuando haya alguna inconsistencia en algún registro de información. Y ahora sí los resultados. Entonces los resultados, como aplicación de la metodología de la evaluación de la historia clínica, la venimos aplicando desde el año 2018, 2017, ha tenido algunas modificaciones por las cuales algunas tendencias se han modificado. Pero el resultado global ha sido el siguiente. En el año 2018 tuvimos una adherencia al diligenciamiento del X%, en el 2019 del X%, en el 20 de tanto y en el 21 llevamos tanto. Lo cual nos muestra que hay un mejoramiento en la adherencia al diligenciamiento de la historia clínica. Ese mejoramiento está relacionado con la capacitación, la retroalimentación, el reforzamiento del equipo de auditoría, porque antes no estaba el doctor Urbano, ¿cierto? Se hacía de manera esporádica y eso, pero ahora sí se hace de manera sistemática, ¿cierto? Y hay más retroalimentación y más contacto con el cuerpo médico. ¿Qué resaltamos de la mejora? Sí, que de ahora tenemos el instrumento, lo hacemos de manera sistemática y ya llevamos 2 años consecutivos en la evaluación de la historia clínica con una tendencia permanente a la mejora. Y ahí hemos redactado de manera general un indicador con una serie de fortalezas en el enfoque que están relacionadas como cómo lo piensa la organización, qué manuales tenemos, qué proceso tenemos, el manual de historia clínica, los instructivos o los instrumentos, las fórmulas. Hemos hecho referencia a la implementación de los líderes, todo lo que hacemos de inducción, capacitación y los canales para poder llegarle a la gente con esa información y traemos los resultados. De manera general es estándar, ¿cierto? Pudiéramos complementarlo con otras particularidades de los criterios que pide el estándar. El estándar nos dice adicionalmente que si nosotros evaluamos la gestión clínica de los pacientes crónicos, y claro, ustedes tienen muchos elementos que mostrar. Entonces, adicionalmente a la evaluación de la historia clínica, tenemos
una política que hace que los programas de gestión del riesgo sean evaluados desde el punto de vista de gestión clínica. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un procedimiento en el cual tenemos unas matrices de adherencia a las frecuencias y a las actividades que tiene que ejecutar cada uno de los programas. ¿Cómo así? ¿Cómo ha sido? Cada uno de los programas ustedes lo evalúan, ¿cierto? Sí. Cuando los pasan al tablerito y muestran las frecuencias y las actividades. Y eso tiene un procedimiento y tiene unos instructivos y unos manuales. O tiene unas fórmulas o unas matrices a las cuales les hacen seguimiento. Y en la implementación tienen un líder, que es el líder del programa, que lo presentan los comités y lo presentan los EPMs, ¿cierto? Y hace la apropiación de esa información y la discute con los jefes inmediatos para ver el desempeño de cada uno de los programas. Y tiene unos indicadores de gestión específicos de cada uno de los programas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo nosotros acá no solamente hacemos énfasis en la parte de la evaluación de la historia clínica, sino en el criterio específico de ese estándar que nos decía, la organización evalúa sus resultados clínicos y los compara con indicadores de referencia nacional e internacional. Ah, sí, entonces en el programa de maternas tenemos nosotros no solamente la adherencia de la evaluación del cumplimiento de las frecuencias y de las actividades, sino que comparamos los resultados y tenemos un indicador de mortalidad materna muy cercano o está en el 0 y el de mortalidad perinatal cercano al 0. Y tenemos unas de comorbilidades maternas o mortalidad materna muy bajos. Y ahí traemos esa serie de indicadores por cada uno de los programas. Entonces, fíjense que saltamos de lo básico que era la evaluación de la historia clínica a la evaluación de los resultados clínicos, que esto ya es gestión clínica como tal. Entonces, ahí hay que contar. Fácilmente ahí nos salieron por lo menos unas 4 o 5 páginas. Oh, este es largo. Solamente con ideas generales sin redacción van 3 horas, doctor Urbano. No, la gestión clínica, bueno, nosotros sabemos que el ejercicio de la auditoría es el ejercicio bueno, no tengo que decirse a usted lo conoce perfectamente, es el ejercicio de evaluar un referente deseado contra un observado. En ese orden de ideas, en el enfoque, me concentro en primero evidenciar la construcción de lo deseado y después de lo observado. De lo deseado, lo que son las guías de práctica clínica, desde el perfil, etcétera, etcétera, toda esa redacción. Pero aquí no, este estándar no, o sea, por eso le decía que el doctor hace mucho énfasis en mirar lo que dice realmente el estándar, porque hay un estándar de guía de práctica clínica. Entonces, para ser más, ¿cómo decir? Más precisos en realmente lo que nos pide el estándar. ¿Sí? Entonces, tomando como base la historia clínica. Pues, Sí. Aquí nos estamos, o sea, es como enfocarnos mucho en lo que nos está pidiendo el estándar. Porque si usted se va a la guía de práctica clínica, ahí hay un par de estándares que se enfocan en la guía. Sí, por eso, pero lo que pasa es que me explicaste mal. De pronto no me interpretaste bien. Ya lo estoy contando. En este contexto, es claro, la calidad observada, o sea, no la deseada, deseada es la guía de manejo. Yo no estoy hablando de la guía de manejo. Pero estoy hablando de dónde voy a registrar la observada. Una cosa importante para mí y después lo de guía. Esta se refiere a cómo tengo construidos los registros, los formatos, los procedimientos para registrar la deseada. Y me concentro de entrada en la historia clínica, en el manual de diligencia. Fíjense que la calidad deseada, calidad deseada casi que usted la define en el manual de la historia clínica, en los instructivos o en los registros, en los tipos de registros que hacen parte del manual de la historia clínica y cómo define el manual de historia clínica. Casi que esa es nuestra calidad deseada desde el punto de vista de diligenciamiento de registros. Así es que lo debiéramos hacer en el manual. Y en ese manual de historia clínica usted contempla algunos elementos de oportunidad en el registro, de claridad en el registro, de pertinencia en el registro, ¿cierto? Que son los que posteriormente, mediante el instrumento o la metodología de evaluación de la adherencia al diligenciamiento de historia clínica, va a tener los resultados. Total, así es. Sí, de acuerdo. Sí, y el de guías de práctica clínica, para que no lo vayamos a confundir, guías de práctica clínica lo profundiza, no me acuerdo si es en el 24, donde hace el concepto grande del enfoque, y posteriormente en el 30 y algo, donde hace la aplicación o la evaluación de
de la adherencia a la guía de práctica clínica. Esa sí sería una pregunta que yo le Muy tendría. bien. No, Ese es su otro. esa sería una pregunta que yo le tendría. O sea, si se pudiera repetir de alguna manera, porque habrá cosas que son transversales. No le entendí, ingeniero. ¿Aló, me escucha mejor? ¿Aló? Sí, señor, le escucho mejor. Sí. Hay cosas transversales. O sea, que si de alguna manera hay estándares que repitan información, o sea, en particular, de pronto no todo el enunciado, toda la redacción, pero sí que... Hay algunos estándares. Sí, hay estándares que se cruzan. Hay estándares que se cruzan. Por ejemplo, un estándar claro que se nos va a cruzar es el estándar de el plan de prevención y control de infecciones, que si no estoy mal es el 8, ¿cierto? Y se nos va a cruzar con un estándar de infecciones que es el 30 y algo. Porque casi que el plan de prevención y control de infecciones, pues, y con el estándar de infecciones, pues son complementarios, ¿cierto? En el primero, plan de prevención y control de infecciones, muy seguramente me tengo que enfocar más en lo macro, y en el de infecciones me voy a ir un poquito más a la minucia. Los de promoción y prevención también se traslapan mucho, y sobre todo en lo referente a información y a capacitación. Nos lo preguntan como 3 o 4 veces, o en 3 o en 4 estándares. Entonces ahí se traslapa mucha información, sí. Entonces... Y lo otro es en el caso de los indicadores, o sea, se pudieran mencionar los mismos indicadores. Podemos nosotros, donde sea más relevante, mostrar el indicador con su tendencia, es decir, el cuadrito y su tendencia. Y posteriormente, si vuelven y nos preguntan el indicador, pues podemos hacer referencia al indicador. Por ejemplo, aislamiento. De aislamiento nosotros podemos en el plan de prevención y control de infecciones hablar de que tenemos control del aislamiento y tenemos unos indicadores de aislamiento que son el 1, el 2 y el 3, por decir algo. Y en el estándar de aislamiento, que es específico de aislamiento, ahí sí traer las gráficas de esos dibujos o de esos indicadores de aislamiento como tal. Ser un poquito más específicos. Ok. ¿Cuál es? Sí, señor. El reto grande es comenzar la redacción. Una vez que uno comienza a generar la redacción y trata de estructurarle qué tenemos en el enfoque, qué tenemos en la implementación y en el resultado, y a traerle carnecita, y a traerle ya algo de información, muy seguramente ya cuando uno les hace la retroalimentación, pues ya se ubican mucho mejor. En general, este proceso de redacción de documento requiere por lo menos lo que yo llamo 2 o 3 cocinadas. Es decir, uno redacta, ¿cierto? Y dice, ah, bueno, me quedó bastante bien, muy seguramente estoy cerca de lo solicitado. Lo mira al externo, lo complementa y uno lo mira más en frío y dice, sí, aquí le puedo meter más cosas, lo puedo complementar, le traigo más elementos, vuelve y lo complementa, vuelve y lo mira al externo, le hace otra retroalimentación, hace nuevamente la complementación y ahí sí ya lo tenemos. En general, con ninguna organización sacamos este documento en una primera revisión. Requiere madurez del tema, porque escribe, explica, dice, y posteriormente habrá que complementarlo, organizar la idea, esto va mejor aquí, esto va mejor en el otro lado. Pero el trabajo es comenzar a hacer la redacción, el trabajo es ese. De acuerdo, Doc. Voy a dejar de compartir aquí para que usted comparta. Muy bien, aquí voy a compartir entonces más del tema. Muy bien, entonces tenemos así, y en general esta estructura es muy fácil para aplicar en cualquier estándar. Si hablamos de la evaluación de la cultura organizacional, un estándar de talento humano, por decir algo, entonces tendremos un enfoque desde el direccionamiento estratégico donde definimos la cultura deseada, ¿cierto? Y definimos las estrategias para esa cultura deseada y definimos las competencias y las metodologías para evaluar esa cultura deseada. En la implementación, sí, competencias definidas las buscamos desde el proceso de selección, desde el proceso de admisiones, posteriormente cómo se le hace retroalimentación, se complementa, cómo se hace el despliegue de la información frente a los valores de la organización. Bueno, entonces, y en resultados traeremos los resultados ya específicos de la medición de la cultura, de cada una de las diferentes criterios o de cada uno de los diferentes variables. Y finalmente en mejora,
pues podremos articular cuál fue el logro de la transformación cultural a lo largo de todo el proceso de acreditación. Fíjense que, por ejemplo, hay unos temas que están parcialmente descritos o están descritos con otro enfoque en el documento perfil, en el primer ejercicio que ustedes hicieron. Por ejemplo, al doctor Urbano le preguntaron en ese primer documento elementos relacionados con la evaluación del diligenciamiento de la historia clínica y de guías de práctica clínica. Entonces, él podrá traer algún fragmento, alguna parte o la idea de lo que se redactó allá y aquí complementarlo con lo que tiene el estándar de manera particular y los criterios del estándar. Y tiene que sonar articulado, porque si aquí decimos una cosa, una metodología, y en el perfil escribimos otra, entonces va a sonar que no es concordancia, inconsistente, entonces va a sonar inconsistente. Entonces es muy importante tener en cuenta que muchos temas se desarrollaron parcialmente en el documento perfil. Como por ejemplo, de humanización y de seguridad del paciente, nos preguntaron mucho en el documento perfil. Habrá que traer algunos de esos elementos y ampliarlos aquí con lo que nos pide cada uno de los estándares. Muy bien, eso es en cuanto a redacción del estándar. Bueno, ya ahí vimos un ejemplo que debe quedar redactadito, hilado, narrativo, descriptivo. Muy bien, hay otro tema que hace referencia a la descripción de los soportes de las fortalezas. Los soportes de las fortalezas o elementos de verificación de las fortalezas, ese sí es un listado de lo que nosotros hayamos dicho que tenemos en el estándar. Por ejemplo, yo dije que tenía una política de, entonces diré política de humanización, código tal, versión tal. Si quieren colocar a partir de qué fecha es vigente, bien. Si no lo quieren colocar, hasta aquí estaría muy bien. Versión tal. Instructivo de obtención del consentimiento informado. Código tal. Versión tal. Declaración de derechos y deberes, versión tal. Declaración de derechos y deberes. Protocolo de proyectos de investigación, código tal. Lineamientos. Entonces, la verificación de las fortalezas sí es un listado en el cual nosotros traemos el título del documento o del elemento que le da soporte a esa fortaleza que yo describí cuando estaba redactando el enfoque, la implementación y el resultado. Ah, sí. Entonces, el direccionamiento estratégico, el proceso tal, el manual tal, el instructivo tal. Esos son los soportes como tal. El programa de capacitación, el programa de inducción, las actas de la reunión del equipo de las actas del comité. Entonces, esos son los soportes. Entonces, en elementos de verificación de las fortalezas, la relación de los soportes como tal, de acuerdo a cómo está en el sistema de gestión documental. Es decir, si en el sistema de gestión documental dice política institucional, humanización del paciente, así es que yo la debo traer. No debo decir humanización. No, debería decir política de humanización institucional y el código tal. Elementos de verificación de las fortalezas. Por ejemplo, nos piden que la institución tenga las guías de práctica clínica. Entonces, cuando nos pidan las guías de práctica clínica, tendremos que traer la relación de guías de práctica clínica. En primer lugar, el procedimiento de adopción de guía de práctica clínica versión tal, código tal. Guía de práctica clínica para el control y atención de materno perinatal. Guía para el paciente cardiovascular. Las guías que tenemos nosotros adoptadas de acuerdo al sistema de gestión documental. Los protocolos de preparación para imagenología. Los protocolos de preparación para laboratorio. Y desglosamos los protocolos tal y como están en el sistema de gestión documental. Elementos de verificación de las fortalezas. Preguntas de elementos de verificación de las fortalezas. Muy claro, especificar código, versión, de acuerdo al sistema documental que está cargado en Daruma. Sí. De acuerdo. Entonces, si viene primero el código, siempre el código. O si viene primero el nombre y finalmente el código, como aparezca en Daruma. Como aparezca en Daruma. De acuerdo.
El soporte de las evidencias debe ser lo relacionado con la fortaleza descrita. Si estoy hablando de humanización y me traen un soporte de instructivo del diligenciamiento de de ingreso o del formato de admisiones, no, pues no tiene nada que ver. Si yo veo que hay un soporte de evidencias que no está relacionado con lo descrito en la fortaleza, puede suceder dos cosas, o que no esté relacionado con lo que me están pidiendo, o al contrario, sí está relacionado, pero no lo describí en la fortaleza. Entonces, si me faltó describir en la fortaleza, pues habrá que describirlo allá. Ah, sí, este soporte es muy importante, se me olvidó describirlo, pero tengo que relacionarlo en las fortalezas como tal. Doctor, una pregunta del Sí, doctor señor. Laforí nuevamente. No, para que se mencione una fortaleza, entendiendo que estoy evidenciando un documento, para que se considere fortaleza como tal, debo evidenciar el documento, su implementación, su verificación de resultados y planes de mejora para que cumpla el 100%, considerando que de pronto cada etapa tiene 25. O sea, yo nomás muestro el documento, puedo decir que es una fortaleza y no hay despliegue ni verificación. Tengo que girar todo el ciclo completo para considerarlo una fortaleza. No necesariamente. Si tenemos el documento, ¿cierto? Y decimos, tenemos el manual, tenemos la política actualizada y tenemos la oportunidad de mejora de garantizar el despliegue, lo podemos dejar. Una fortaleza en el 25%, podríamos decirlo así. La fortaleza sí, puede ser en el enfoque, en la implementación o en el resultado. Si están los tres el desarrollo, pues mucho mejor. Pero si lo tenemos en el enfoque y parte en la implementación, pero aún no tenemos resultados, sigue siendo fortaleza de todos modos. Listo, gracias. Sí, muy importante la pregunta para que no vayan a eliminar unas fortalezas que están ya parcialmente desarrolladas. Es decir, que ya tenemos algo del enfoque y algo de la implementación. Muy bien. También son soporte de evidencias algunos documentos y registros. Ah, sí, el documento tal, el registro tal, la página tal, el archivo tal. El nombre del soporte de la evidencia debe ser de acuerdo al sistema de gestión documental, como lo habíamos dicho, como aparezca en el DARUMA. También hay soportes de evidencias que son las actas, sobre todo las actas de EPMs, actas de comités, actas de sesión de algún comité especial. Muy bien, esos son soportes de las evidencias. ¿Qué podríamos decir que se sigue? ¿Cuál es nuestra meta? Hay un trabajito que es asignar un líder por cada estándar. Entonces, muy seguramente el doctor Urbano dice, ah, sí, yo voy a liderar el tema de diligenciamiento de historia clínica, el estándar 30 y algo, y el de guías de práctica clínica, el 24 y el 30 y algo. Entonces, esos son muy seguramente particulares del doctor Urbano, pues muy seguramente no solo de él, pero sí él los deberá liderar y buscar alguna información adicional. Mientras que el estándar 1, muy seguramente es de atención al usuario, ¿cierto? O el estándar, los de seguridad del paciente, el 6, 7 y 8. Ah, sí, también tienen casi que nombre propio. Entonces, programa de seguridad del paciente. Pero el estándar de planeación de la atención, pues muy seguramente va a estar en cabeza de la parte hospitalaria y parte, sí, hospitalaria, la doctora Beatriz, muy seguramente en primera instancia, con apoyo de la doctora, se me olvidó. Muy bien. Entonces tenemos un líder natural por cada uno de los estándares. ¿Y quién redactará los de talento humano? Pues ahí tenemos el responsable. Entonces debemos asignar un líder por estándar. Este líder por estándar, adicionalmente de hacer la redacción preliminar, la idea es que nos pudieran enviar en la última semana de julio lo adelantado. Como lo decía Linda, ustedes ya habían redactado parcialmente o tenían algunos elementos para la última autoevaluación. Yo sugeriría a partir de eso complementar con lo que hemos visto hoy y tener de manera narrativa, descriptiva, el avance del estándar. En la última semana de julio, nosotros le decimos compleméntelo con esto, agréguele esto otro y le vamos dando más carnecita para que cuando lleguemos a la autoevaluación ya tengamos un preliminar mucho más concreto, más redactado y nos facilite la autoevaluación. Eso nos va a facilitar la autoevaluación. Porque si a la autoevaluación yo llego y tengo ya redactado, miren las fortalezas de
seguridad del paciente, la política de seguridad en el enfoque, en la implementación y en los resultados, pues muy seguramente nos va a permitir avanzar más y buscarle más carnecita y buscarle más fortalezas. La autoevaluación está programada para la primera semana de agosto. Entonces lo ideal sería que ustedes nos envían ese preliminar en la última semana para que nosotros hagamos retroalimentación y ustedes lleguen ya complementando esa redacción para la autoevaluación. Después de que realicemos la autoevaluación, lo acabamos de complementar y aseguramos la redacción de ese estándar. Y la idea es que tengamos un documento complementado para la revisión por parte de FDF el 10 de agosto. Son apretados los tiempos, ingeniero Carlos, bastante apretaditos, pero esas son las metas. Sí, el doctor Jaime es el que nos pone la soga al cuello. Sí, entonces él es el que nos pone a correr. Pero lo lograremos. Muy bien, esa es nuestra meta. Yo sé que tenemos el equipo, tenemos la gente, son conocedores del tema, hemos trabajado ya varias autoevaluaciones, reconocen el proceso, reconocen las mejoras por parte de ustedes, reconocen los indicadores. Entonces el trabajito es redactarlo. Sentémonos a escribir y en la medida en que uno va escribiendo van a surgir inquietudes, van a surgir sugerencias y muy seguramente ahí podamos seguir complementando el documento. Muy bien. No sé si hay algún comentario. No, yo pienso que podríamos hacer otro ejemplo, Doc. Ajá, muy bien. Buenas Vayamos. tardes, doctor Bernardo, ¿cómo está? Doctora Fanny, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bueno, ahí pasando un poquito, que he estado un poco indispuesta de salud, pero ahí vamos mejorando, gracias a Dios. Sí, por favor. He estado escuchando atentamente, pero pienso que se debe hacer como un resumito de la aclaración que hizo el ingeniero Carlos, fue muy pertinente, o sea, para que la gente se ubique en el contexto de la redacción. O sea, he entendido de que hay que trabajar de cara al proceso y de cara al estándar que le pega al proceso, o sea, es relacionar esos estándares, mostrar el mejoramiento, la medición, el mejoramiento, pero y el resultado final, pero ese resultado también es bueno tener en cuenta de que siempre debe ser un resultado, bueno, pues siempre no, por lo general, en la mayoría debe ser un resultado positivo. O sea, que de pronto se ve que ha tenido variación en el tiempo, pero que finalmente el resultado ha ido mejorando. Porque lo que se debe también resaltar es el mejoramiento. O sea, no solamente medir y que nunca hemos logrado en el proceso nada, sino que se hizo la medición, se revisaron el estándar que le pega, la afinidad que tiene con los estándares de la autoevaluación y mostrar finalmente los resultados y el mejoramiento de esos resultados. Es lo que he entendido así, no sé si estoy fuera del tiesto. No, completamente de acuerdo, doctora Fanny. Sí, eso es lo que hay que hacer, hay que mostrar la mejora. Recuerden que esto se trata de mostrar que tenemos un direccionamiento en la institución, que ese direccionamiento está relacionado con los ejes de acreditación y que finalmente hay mejora. Entonces, en cada uno de los estándares hay que redactar las fortalezas desde el enfoque, la implementación y resultados. Recuerden que los resultados valen valen la mitad. Y si los resultados no logramos mostrar o no tenemos indicadores o tenemos indicadores pero no tenemos tendencias a la mejora, pues nos quedamos igualmente en la mitad del camino. Sí, claro. Entonces hay que mostrar en la medida que sea posible los buenos resultados que tiene la organización en cada uno de los procesos, en cada uno de los grupos de riesgo, ¿cierto? Entonces ahí hay mucho de gestión clínica, hay mucho de gestión de riesgo que hay que resaltar. Y cuando tenemos algo que mostrar en un indicador, hay que resaltarlo. Hay que decir, veamos la tendencia del indicador. En el 2020, en el 2015 no teníamos indicador, en el 2016 creamos el indicador y estaba el resultado muy bajo. En el 2017 se hizo la mejora de acuerdo al plan de mejoramiento, se implementó, se buscó, se trajo gente o se mejoró el proceso y comenzamos entonces a tener mejores tendencias. Y finalmente hemos logrado ya llegar a apuntarle a la meta o hemos superado la meta y ya la tenemos estable o seguimos con una tendencia hacia la mejora.
Y así habrá que hablar entonces en materno, habrá que hablar en el programa de atención domiciliaria y habrá que hablar de la parte de hospitalización, pero también le pega a todo lo que es mantenimiento, a todo lo que es gerencia de la información, he dicho, a cada uno de los procesos. Esa mejora es la que debemos lograr mostrar. Esa mejora es la que debemos lograr mostrar, sí señora. Gracias, doctor. Muy bien, no a usted doctora Fanny por la complementación. Muy bien, entonces tenemos el desarrollo, tenemos nuestras metas, tenemos unos tiempos y tenemos pues todo el equipo y toda la disponibilidad para aclarar dudas e inquietudes. Si me tienen información un poco antes de finalizar julio, pues mucho mejor. Y vamos revisando en la medida en que podamos. Ese es el compromiso. Sí, la idea es que ya la próxima semana, estábamos proyectando la próxima semana recibir la primera retroalimentación. ¿Sí? El día 23 o 24 sábado, entre 23 y 24 de esta primera redacción, como nos pasó con el documento de perfil. O sea, hay que comenzar a escribir para entender, digamos, el alcance, independientemente de que en un principio no nos quede perfecta la redacción. Esa es la idea, comenzar a hacer el ejercicio para, con base en eso, poder dar las retroalimentaciones, dar recomendaciones y así ir ajustando el documento. Pero como dice el doc y la doctora Fanny, hay que comenzar a escribir y desarrollar lo que ya se tiene. De acuerdo. Lo otro que les vamos a pedir es que el líder del equipo de autoevaluación, ¿sí?, debe pasar a más tardar el día miércoles el listado por estándar de quién es el encargado de la redacción de cada estándar. ¿Sí? Es decir, PACAS ambulatorio. Doctora Jessica deberá pasar, esto lo debe hacer en conjunto con el equipo de calidad. Lo te iba a decir yo, que con ayuda de calidad. Con el equipo de calidad es todos los estándares de PACAS deben asociarle el responsable que va a encargarse de hacer la redacción. Lo mismo para los demás equipos de autoevaluación. ¿Sí? ¿Quién va a encargarse de cada uno de los estándares para así poder hacer el seguimiento correspondiente? Miércoles 14. Pero, Carlos, miércoles 14 estamos en el planeación estratégica. De acuerdo. Jueves 15. Jueves 15, dale. Jueves 15. Y la entrega del primer avance será el 23 y 24 de este mes. Ok. Para poder ir haciendo las retroalimentaciones y nos quede una siguiente semana para ajustes. ¿De acuerdo, doctor? De acuerdo. Aprovechen lo que ya tenían redactado de la anterior autoevaluación para que sea simplemente complementar y darle más estructura de acuerdo a lo que hemos hablado en el día de hoy. De acuerdo. Muy bien, pues hasta ahí era lo que yo tenía para comentarles. El tema es comenzar a escribir. Mientras no comencemos a escribir, se nos queda aquí muy dinámica y muy bonita la presentación. Irnos a escribir, comenzar a redactar nuestro estándar. Esa es la idea. Doc, yo pienso que todavía nos faltan 20 minutos. Si es posible, pudiéramos hacer un par de ejercicios más, escoger dos estándares y vamos a darle unas ideas generales. No sé si hagamos uno de talento humano, uno de información, de tecnología, o sea, más administrativos, o de apoyo, perdón. Me parece. Por ejemplo, tengo aquí de gerencia, no vayámonos a talento humano, a ver. Talento humano. El primer estándar. Dice así, el estándar 104. Estándar 104. Existen procesos para identificar y responder a las necesidades del talento humano de la organización, consistentes con los valores, la misión y la visión de la organización. Estos procesos incluyen la información relacionada con legislación, y ahí habla de evaluación periódica de expectativas y necesidades, evaluación periódica del clima organizacional,
evaluación periódica de competencia y desempeño, aspectos relacionados con la calidad de vida en el trabajo, análisis de cargas de trabajo, análisis de puestos de trabajo, convocatoria, seguimiento y retiro, políticas de compensación y definición de escala salarial, estímulos e incentivos, bienestar laboral, necesidades de comunicación organizacional, aspectos relacionados con la transformación de la cultura organizacional, relación docencia-servicio y efectividad de respuesta. Este estándar de talento humano, que es el primero, en general es el grande, el conceptual de todo el proceso de talento humano. Entonces, aunque muchos de estos criterios posteriormente los desagregan en algunos de los estándares anteriores, en este primer estándar es la parte conceptual de cómo se piensa al respecto. Es decir, es mucho más del enfoque. Si nosotros decimos que el estándar nos pide, existen procesos para identificar y responder a las necesidades del talento humano de la organización consistentes con los valores, misión y visión de la organización. Entonces nosotros dijimos, debemos comenzar redactando las fortalezas que tenemos en el enfoque. Entonces nosotros diríamos, la organización o salud social en el direccionamiento estratégico ha contemplado o ha definido una serie de valores, ¿cierto?, que están relacionados con la misión y la visión de la organización. Estos valores son, creo que alguno de ellos es la organización, el trabajo en equipo, y no me acuerdo cuál es el otro valor, Carlos. Solidaridad, amor y calidad, doctor. Solidaridad, amor y calidad. Eso. Entonces tenemos esos tres valores, ¿cierto? Que esos tres valores ya nos orientan entonces desde el direccionamiento estratégico. Bueno, entonces tenemos la visión, tenemos la misión y tenemos esos tres valores. Esos tres valores adicionalmente están relacionados con una serie de comportamientos deseados. Los tenemos relacionados. Y con nuestros CEOs y con nuestro modelo de atención. Sí, señor. Digamos que el fuerte del ciclo de talento humano, más que los valores que si bien hacen parte de la transformación cultural y del proceso de gestión humana, más nos basamos desde las competencias organizacionales, doctor, que van desde el direccionamiento estratégico con nuestro modelo de atención. Entonces, fíjense que tenemos fortalezas en el enfoque. Tenemos definidas tenemos definición de competencias organizacionales, de acuerdo al direccionamiento estratégico CEOs. Muy bien. Adicionalmente, ustedes han identificado o tienen un proceso para identificar las necesidades del talento humano. ¿Cierto? Ese proceso a grosso modo dice lo siguiente, bueno, entonces nosotros aplicamos un instrumento o definimos o hicimos unos grupos focales o hicimos una caracterización de ciertos elementos y definimos cómo nosotros identificamos esas necesidades del talento humano. Tanto desde el punto de vista de capacidad instalada como desde el punto de vista ya las necesidades propias del talento humano como tal. ¿Lo tenemos? Sí, doctor. Tenemos, digamos que en este documento una de las fortalezas que identificamos cuando calificamos los estándares era más que ver proceso por proceso, era ver todo un documento que abarcara todos los lineamientos del ciclo del talento humano. Entonces creamos como fortaleza, tenemos el documento de lineamientos del talento humano que nos lleva y nos traduce todo el ciclo de vida laboral. Muy bien, entonces tenemos un direccionamiento estratégico, tenemos unos modelos, tenemos un proceso que abarca todo el ciclo del talento humano. Eso desde el punto de vista del enfoque. Allí ahí podemos desagregar un poquito cada uno de esos elementos y describirlos para darle contexto y que el evaluador conozca cómo es ese enfoque grande de esa identificación y necesidades de talento humano. Posteriormente, ¿cómo lo implementaron? ¿Qué tenemos para la implementación? Tenemos un líder, un equipo. ¿Qué más tendríamos para la implementación de ese ciclo del talento humano? Bueno, doctor, el despliegue de la información a través del proceso de inducción y reinducción, donde se actualiza todos los procedimientos del talento humano, actualización de formatos, documentos que impactan a toda la cobertura, que son los colaboradores y contratistas. Ok, muy bien. Pero entonces, volvamos nuevamente. Tenemos unas fortalezas en el enfoque, direccionamiento, modelo, valores, ciclo de gestión de todo el talento humano en el enfoque.
en la implementación tenemos una estructura que le da soporte a eso. Tenemos entonces el líder del proceso, su equipo que le da soporte para el desarrollo de las particularidades de cada una de las fases del proceso. Tenemos algún comité que le da soporte a la parte de talento humano. Un comité, lo discutimos con la dirección, en comité de dirección. Sí. ¿Sí? Sí, claro, tenemos en los comités los EAE de talento humano que se le hace seguimiento a todos los procesos que hacemos desde gestión del talento humano. Ok, entonces debemos hacer relación porque también esa es otra fortaleza. Ahora sí, tenemos los elementos de inducción y de capacitación, entonces todos los descritos. Tendremos elementos que nos dan soporte a este proceso, nos ayudan a la implementación de este proceso a través del PECOS y a través de los canales de comunicación. Sí, entonces el siguiente, el plan de capacitación, el plan de inducción, el programa de medios, lo que tenemos. Tendremos resultados, tendremos indicadores. Así es, doctor, indicadores en cada uno de los procesos del ciclo. Ah, muy bien. Entonces, desde la selección, y cada uno tiene sus indicadores asociados. Muy bien. Entonces tenemos un TUSI del proceso de talento humano que consolida los indicadores macro del proceso. Ese TUSI lo analizamos en el equipo primario de mejoramiento, ¿cierto? Y en el equipo primario de mejoramiento lo discutimos y vemos la tendencia grande de los indicadores, pero también en los estándares siguientes van a ver que algunos de esos se desagregan ya más en detalle. Pero en este estándar, que es el macro, tenemos el TUSI del proceso, le hacemos seguimiento a ese TUSI en el proceso en el EPM y adicionalmente cuando pasamos al tablero, a hacer el seguimiento al desempeño del proceso. Muy bien. ¿Qué tenemos grande que resaltar de este estándar? ¿Cuál será la mejora que deberíamos nosotros mostrar y hacer la inducción para que el evaluador venga y lo mire? Si hay algo bueno en el proceso de talento humano de la organización, ¿cuál es? Las competencias del personal, o la forma como establecen las competencias y los perfiles. Muy bien, entonces nosotros deberíamos decir, y se resalta dentro del proceso de mejoramiento la definición de las competencias y cómo hemos logrado para que nuestro personal esté alineado frente a esas competencias, las apropie, las desarrolle y nosotros las podamos evaluar y hacer el seguimiento. Porque están alineadas al CEO, doctor. O sea, eso es importante, porque las tienen alineadas los perfiles y las competencias al CEO. De acuerdo. Yo creo que ahí tenemos, doctor Bernardo, algunas fortalezas también complementarias. Una, tal cual como menciona la doctora Fanny, es la definición de las competencias SEOs desde el momento de la selección, porque ya se introdujo todo este componente en las pruebas psicotécnicas. Segundo, hoy se hace una entrevista por competencias donde se valoran las competencias SEOs y se selecciona por competencias de acuerdo al modelo SEOs. Tercero, también tenemos ya unos tableros de indicadores, un dashboard ya definido para indicadores de gestión de proceso, en los que medimos de manera mensual y monitoreamos a través de la rendición de cuentas, que es el EAE de talento humano. Complementario a esto, pues también van asociados todos estos programas que se ejecutan desde la responsabilidad social con el bienestar del colaborador y los planes maestros de formación y capacitación. Entonces creo que como fortalezas tenemos desde competencias, tenemos desde indicadores, tenemos desde las rutas de proceso de comienzo a fin que ya están construidas y definidas documentalmente y desplegadas. Fíjense que el documento tiene que ser vendedor, ¿cierto? Y tiene que ser un documento ganador. Por lo cual siempre nosotros los invitamos a que busquen esa mejora, muestren la mejora y vendan la mejora. Y eso es contándola y haciendo la redacción e incluyendo en el tema. Tenemos también, Salud social feliz. Sí, doctora, eso iba a decir. Tenemos el plan de salud social más feliz, que es todo el plan también de bienestar, el PBC a colaboradores, y cultura organizacional, que es nuevo. Por primera vez evaluamos cultura organizacional, en el que también se evidencian las fortalezas y pues las oportunidades de mejora en las que debemos enfocarnos. Entonces, eso hace parte también de las mejoras en el proceso. Muy bien. Este estándar es más macro, es más conceptual, es más el grande del talento humano.
Si nosotros vemos el siguiente estándar, ¿Habrá necesidad de colocar los indicadores aquí o no? Todavía no. podemos hacer referencia a la relación de indicadores del tablero de talento humano. Porque muchos de esos otros indicadores los vamos a desagregar ya en cada uno de los estándares. Entonces entramos al estándar 2 de talento humano. Existe un proceso para la planeación del talento humano. El proceso descrito considera aspectos tales como legislación, cambios en el direccionamiento estratégico, bueno, complejidad de los servicios, disponibilidad, oferta, demanda. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el estándar? ¿Qué deberíamos nosotros decir en el enfoque? ¿Cuál es nuestra fortaleza grande en el enfoque? ¿Cuál será la fortaleza grande de talento humano en este estándar? En el 2, proceso para la planeación del talento humano. Bueno, doctor, en este enfoque tenemos definido el organigrama, identificando cada uno de los cargos de toda la familia dentro de la estructura organizacional. Tenemos unos perfiles definidos con las competencias alineadas al modelo de atención y competencias específicas para cada uno de los cargos. Tenemos un formato de capacidad instalada para identificar las necesidades del recurso humano en cada uno de los servicios, entendiendo sus necesidades puntuales en el aumento o disminución de la operatividad. Y tenemos, bueno, igual, este es un formato de capacidad instalada para la identificación de necesidades puntuales de los líderes de proceso. Muy bien, entonces fíjese que ahí tenemos unos preliminares o unos insumos para el elemento más importante de lo que nos piden. El procedimiento. El procedimiento de planeación del talento humano. Entonces tenemos un procedimiento de planeación del talento humano que da respuesta a todos los elementos anteriores que describió. Entonces, el procedimiento de planeación del talento humano, ¿cuántas versiones llevamos de ese proceso de planeación del talento humano? ¿Es nuestra primera versión o ya tenemos versiones complementadas? ¿O versiones corregidas o mejoradas? Bueno, doctor, tenemos el procedimiento de selección y contratación que contempla toda la planeación del talento humano como entradas al proceso. Entonces nos tocaría irnos un poquito antes. Tenemos un macroproceso, el macroproceso o el proceso grande de talento humano, que en una de sus fases contempla la planeación del talento humano, que a su vez está compuesta por los dos elementos que me acaba de decir, ¿cierto? Ajá. Y tenemos los procedimientos específicos para cada uno de ellos. Como este ya es más puntual, el evaluador quiere ver cómo entonces nosotros contemplamos los elementos puntuales para esa planeación del talento humano. Entonces nosotros podemos decir, para esa planeación del talento humano contemplamos esos dos procedimientos, pero que a su vez contemplan o cruzan la capacidad instalada, cruzan los perfiles, cruzan la planeación estratégica, cruzan, bueno, los requerimientos correspondientes, y resultado de mezclar todo eso, nosotros tenemos una propuesta de planeación del talento humano, ¿cierto? Que concertado con los líderes de las áreas o la parte médica o la gerencia médica, nos define si sí, si no, se lleva una parte de presupuesto para la asignación del presupuesto, ¿cierto? Y posteriormente a la asignación de presupuesto, ahora sí lo entramos a ejecutar para ver si podemos traer todo ese talento humano como se había solicitado. Muy bien, tenemos nosotros algunos indicadores relacionados con la planeación del talento humano. Doctor Bernardo, discúlpeme. Entonces, para pillar el tips y poderlo generalizar a todos los demás, siempre el enfoque, el punto crucial y clave es la planeación. La planeación, sí señora. Siempre arrancamos de la planeación, de ese direccionamiento estratégico. Hay unos principios y valores que le van a dar carnecita y le van a dar orientación. Y se traduce en una política, en un programa o en un procedimiento, como en este caso, o en un proceso, o en un manual, o en un programa, ¿cierto? Y ahí ya tenemos las fortalezas en nuestro enfoque. En la implementación es más sencillo porque entonces en la implementación hablamos de quién lo ejecuta, de cómo lo ejecuta. Generalmente tenemos un líder o un responsable del tema, tenemos un comité o comités relacionados al tema
tenemos un programa de inducción y de capacitación. Ah, sí, entonces, ¿cómo capacitamos a la gente en planeación del talento humano? Pues tenemos algunas personas específicas de talento humano que son entrenadas y tienen competencias especiales para ese tema, pero de todos modos en la inducción reciben información de cómo se ejecuta el proceso. Posteriormente hacemos despliegue de la información. Así como hacemos el despliegue, pues a través de comunicaciones, a través del PECOS, a través de los canales de comunicación cuando aplique. Y finalmente tendremos en los resultados un par de indicadores relacionados al tema. Si estamos hablando de planeación del talento humano, ¿cuál será nuestro indicador estrella? La oportunidad en la contratación. Ah, muy bien. Ese es uno de los más sensibles. Entonces vamos a hablar de la oportunidad en la contratación. ¿Cuánto nos gastamos nosotros en traer la gente que se requiere? Ah, Nuestra oportunidad, los indicadores de 1 a 8 días es el... Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, habitualmente uno dice, ah, sí, pero cuando es administrativo es más fácil, pero en cambio cuando es el asistencial se demoran un poquito más. Exacto. Y el asistencial es más crítico que el administrativo. Entonces, habrá que muy seguramente, si hay información que mostrar o información relevante para decir, miren cómo hemos mejorado nosotros en la oportunidad en incorporar a los médicos domiciliarios. Ah, antes estábamos en 15 días y ahora estamos en 8 días. Buenísimo, ¿cierto? Entonces, habrá que mostrarlo. ¿Sí? Y si nuestro indicador global está bajo, pues también mostrarlo. Entonces, ese es el indicador clave. Ah, bueno, y hay otros complementarios que también nos gustaría mostrar. Ah, bueno, entonces la ejecución del presupuesto o cuánto cuesta la nómina. Bueno, entonces, otros indicadores complementarios. Ahí hemos visto la redacción de otro estándar. Muy bien. Si nos vamos a uno de, no sé, ambiente físico. Sí. Uno muy puntual, por ejemplo. La organización minimiza el riesgo de pérdida de usuarios durante su proceso de atención a través de su infraestructura y procedimientos organizacionales. ¿Ese cuál es? ¿Qué estándar? El 127. Pérdida de paciente. Entonces, en el caso de pérdida de un paciente debe existir un proceso diseñado, implementado y evaluado para el manejo de esta situación. El proceso incluye, bueno, ¿cuál será nuestra fortaleza en el enfoque? Procedimiento. Entonces, la organización tiene un procedimiento de pérdida de paciente, pérdida del paciente dentro de la organización. Ese procedimiento se habrá revisado y se habrá actualizado. Creo que se ha actualizado 1 o 2 veces, está en su versión 2. El alcance de este procedimiento es para todas las sedes. Sí, entonces aplica para todas las sedes, para la calle 17, para la sede de Vivir, para la sede de hospitalización. Entonces, el alcance para todas las sedes. El proceso de manera general que contempla. Contempla pérdida del menor, contempla pérdida del paciente con discapacidad y contempla pérdida del paciente adulto. Sí, puede ser que también se nos pierda un paciente adulto dentro de las instalaciones. Muy bien. ¿Hemos contemplado el riesgo de pérdida del paciente dentro de nuestro panorama de gestión del riesgo? Sí, entonces cuando se hizo el análisis de riesgo, se contempló la pérdida del paciente y se implementó una barrera o se diseñaron una serie de barreras. Muy bien, vayamos a la implementación. ¿Quién será el responsable de implementar el proceso de pérdida del paciente? Muy seguramente vigilancia, ¿cierto? Entonces, no sé si está a cargo de vigilancia. Vigilancia lidera el proceso de pérdida de paciente, pero hay todo un comité o hay una cadena de llamado en caso de pérdida de paciente. La cadena de llamado funciona ahí. Se detecta la pérdida del paciente, se reporta al vigilante, vigilante reporta a coordinador médico o jefe administrativo, activa la cadena de llamado o la alarma, oficializa la pérdida, el extravío del paciente y comunica al exterior policía si es el caso. Y ahí tenemos nuestra cadena de llamado. ¿Cómo hacemos el despliegue de la pérdida del paciente? Hace parte del programa de inducción, hace parte del programa de capacitación, pero también hacemos despliegue a través de capacitación de los vigilantes. No sé si están colocando la manilla para riesgo de pérdida de paciente o para los menores de edad, la doble manilla, adulto y menor, para que el paciente no se nos pierda.
Adicionalmente, estamos pasando por las pantallas alertas para que la familia esté pendiente del paciente que tiene riesgo de extravío. Entonces ahí tenemos ese otro soporte. Y en resultados, ¿cuál será el indicador estrella de este indicador, de este estándar? ¿Cuál será el resultado? El indicador estrella. Pacientes perdidos. Pacientes perdidos. Entonces decimos, en los últimos años se nos ha perdido un paciente o gracias a todas las barreras que hemos tenido, no se nos ha perdido un paciente desde hace 2 años. Y el último que se nos extravió fue un paciente momentáneamente, mientras esto, lo otro, pero se logró ubicar y no tuvo mayores consecuencias. Resaltamos que tenemos la cadena de llamados, se logró estructurar todo el proceso a través de radio y la articulación con la policía en caso de extravío de paciente. Bueno, entonces resaltamos lo valioso del proceso. Fíjense que este es un estándar relativamente sencillo, pero de todos modos nos lleva al proceso, la descripción del proceso, la descripción de los criterios grandes del proceso, los líderes, los responsables, los elementos de la implementación y el indicador. Ahí nos gastamos 2 hojitas. 2 hojitas mínimo en este estándar. Y ese es uno de los más sencillos. Muy bien. El tema es comenzar a describir, comenzar a redactar. Igual que como nos pasó con el otro documento, habrá algunos que van a ser un poco más ladrilludos que otros, pero la idea es ir sacando adelante los que ya pues tengamos la mayor parte de la información y dejar esos, o sea que si nos bloqueamos en uno, dejémoslos ahí pendientes, o sea vayamos trabajando en los que tengamos ya más seguridad para ir saliendo de eso. Sí. Ya hay unos estándares que son claves, ¿no? Relacionado con lo que dijimos al principio de toda la charla. Si nosotros dijimos que nuestro diferencial es la gestión de grupos de riesgo, la seguridad del paciente y la humanización y la responsabilidad social, en esos estándares debemos ser particularmente minuciosos y enfáticos en mostrar todas las fortalezas que tenemos en todo el ciclo. Entonces, por ejemplo, cuando hablen de grupos de riesgo en el estándar 18 o en el estándar 20 de planeación de la atención PACAS, ahí hay que extrapolarnos, ahí fácilmente nos podremos gastar en 3, 4 páginas porque vamos a hablar de todo nuestro enfoque de gestión de riesgo de poblaciones, de cómo hacemos la gestión y de cómo controlamos la gestión de estas poblaciones. Y es muy interesante. Y ese es parte del corazón y donde debemos hacer mucho énfasis para que el equipo o el evaluador se centre ahí y se logre ubicar en ese tema. Muy bien. Perfecto. No sé si hay preguntas, inquietudes adicionales o nos vamos a escribir y tan pronto tengamos información, ahí vamos haciendo retroalimentación. Preguntas, equipo. Vamos nuevamente a hacer el repaso. No, yo creo que nos toca ir comenzando a trabajar para ver cómo vamos. De acuerdo, sí señora. Muy bien, y designar el responsable por cada estándar y que se anime a redactarlo. El día jueves quedamos en mandar el listado y hasta el día 23-24 la primera redacción de los estándares para ir avanzando. Entonces, bueno, no nos queda sino agradecerle al doctor Bernardo por el conocimiento, por compartir pues la información y cualquier cosa estaremos molestándolo. Con gusto, con todo gusto. Bueno, gracias a todos también por su participación y estaremos atentos a sus comentarios. Hasta luego, doctor Bernardo. Muchas gracias. Hasta luego todos. Hasta luego, doctor Bernardo. Hasta luego todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Hasta luego.